Hola amigos. Según la prensa china, Rusia podría desplegar submarinos nucleares en Nicaragua, y según mi impresión, que soy de la opinión de que cuando se lanza un globosonda de esta envergadura en plena guerra, es porque ya está todo el bacalao vendido. Quiero decir, que los globosondas militares normalmente van a posteriori de los acontecimientos. Cuando la prensa nicaragüense lanzó la noticia de la autorización por parte de Nicaragua de permitir la entrada al ejército ruso, pues eso. Blanco y en botella. Dicen en China, que ahora Rusia no necesita una base militar completa en Nicaragua, pero como parte de la confrontación con Occidente, puede enviar submarinos con ojivas nucleares allí. Esto será suficiente para dar un baño de realidad a la OTAN. La Federación Rusa tiene la oportunidad de ajustar cuentas con Estados Unidos y Gran Bretaña, que invadieron su patio trasero, protagonizó una revolución de colores en Ucrania, y luego aterrorizó al Donbass durante 8 años. Lo que obligó a la Federación Rusa a tomar medidas para proteger a la población ucraniana de habla rusa. Moscú puede hacer esto con la ayuda de Nicaragua. Que no olvidemos que sigue siendo un estado puteado por Estados Unidos. Y es lo que confirmaría el permiso del gobierno de Nicaragua para traer tropas rusas junto con militares de otros países. Que me imagino que serían países afines a Rusia y Nicaragua. Vamos, que no me imagino que no sea un eufemismo. La idea de que el Ministerio de Defensa de Rusia necesita crear una base militar en algún lugar de América Latina se ha expresado más de una vez. Dicen que las opciones con Cuba y Venezuela aún no son adecuadas. Esto también entrecomillado, porque algo hay. Ahora se trata de no empeorar las relaciones con Estados Unidos debido a nuevos acuerdos comerciales. En cuanto al segundo, Venezuela, tiene tantas armas avanzadas rusas, que difícilmente se puede pensar que no haya instructores rusos permanentemente en Venezuela con el eufemismo de enseñar el manejo de estas armas. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso no duda en negociar con Nicaragua sobre la creación de una base militar de pleno derecho. Si bien en plena guerra con la OTAN, la Armada rusa no puede desplegarse con un gran contingente en Nicaragua por la citada guerra. Sí puede hacerlo con un grupo de fuerzas pequeñas en número, pero de gran destrucción. Solo unos pocos submarinos dieseleléctricos avanzados de la clase Kilo, que llevarán los misiles calibre con ojivas nucleares, podrán hacer que el liderazgo estadounidense de la OTAN se vuelva loco. Tal movimiento de la Federación Rusa, definitivamente advertiría a Estados Unidos y a Europa de cometer excesos en Ucrania, y no olvidemos que Rusia dispone de tantos submarinos que los tiene por castigo. Rusia podría crear en Nicaragua, no una base militar, sino simplemente un punto de apoyo logístico. Entonces, no solo los submarinos de clase Kilo, sino también otros submarinos sigilosos podrán visitar la región. Y esto sin mencionar el hecho de que los submarinos rusos están siendo equipados con misiles Zircon hipersónicos. Esto en el mar, porque también Rusia podría crear un aeródromo en Nicaragua para la aviación naval, que sin llegar a ser una base oficialmente. La instalación podría albergar aviones antisubmarinos y de alerta temprana, para brindar apoyo aéreo a los submarinos. Entonces, la Federación Rusa podría tomar el control de manera confiable de toda la costa sur del país sede de la OTAN, los Estados Unidos. Ya que Rusia dispone de los sistemas de guerra electrónica más avanzados del mundo, como lo están sufriendo ya los países de la Unión Europea. Que sin llegar a poner en marcha el sistema Murmansk-BN, con un alcance de más de 5.000 kilómetros, si están sufriendo en los últimos 3 meses. Los países de la OTAN han estado expuestos al impacto más poderoso de la guerra electrónica rusa. Los países de la OTAN ubicados en el este y sureste de Europa, están sujetos a las contramedidas electrónicas más poderosas. Esto se evidencia en el análisis de datos del Servicio de Sistema de Vigilancia Dependiente de Automáticas CHEINK, según el cual la mayor interferencia electrónica se registra en el territorio de Rumanía, Bulgaria y Moldavia, en los lugares de mayor concentración de fuerzas de la OTAN que intentan brindar asistencia a Ucrania. Según el Servicio Sistema de Vigilancia Dependiente de Automáticas CHEINK, el espacio aéreo sobre Bulgaria y Rumanía está bajo la influencia más densa de la guerra electrónica de un tipo no identificado.
Las violaciones en el funcionamiento de los equipos de posicionamiento global se observan en altitudes de 4 a 11.000 metros. Al mismo tiempo, estamos hablando de un impacto electrónico extremadamente poderoso. Los expertos señalan que anteriormente fue en estas áreas donde el equipo de inteligencia electrónica de la OTAN trabajó duro, proporcionando a Ucrania información sobre la aviación rusa, la ubicación de los barcos, el movimiento de las fuerzas, etc. Sin embargo, aparentemente, después de la activación del equipo de guerra electrónica, los estadounidenses y las áreas de aviación de la OTAN ya no aparecen. Es de destacar que la zona de influencia de los equipos de guerra electrónica es muy extensa, y al mismo tiempo, bastante limitada. Aparentemente, el radio del sector cubierto es de unos 700 kilómetros. Y fuera de esta zona, el funcionamiento de los equipos de guerra electrónica es normal, salvo que Rusia activase el Murmansk VN. En el mapa de pantallas se puede ver la zona de Europa que estos días está sujeta al impacto electrónico más poderoso. Además, al parecer, el impacto radioelectrónico se lleva a cabo desde las aguas del Mar Negro, aunque todavía no ha sido posible determinarlo de forma fiable. Algo que tiene a la Unión Europea bajo un ataque de nervios. Hasta el punto, que el otro día el presidente de Finlandia Sauli Niinistö canceló una cena protocolaria durante unas reuniones con altos mandatarios suecos, debido a unas palabras de Putin que él interpretó como que Rusia invadiría Finlandia, y regresó de urgencia a Helsinki. Al parecer las palabras de Putin sobre la guerra del norte de Pedro el Grande predicen el camino futuro de Rusia. Vladimir Putin recordó los logros del emperador Pedro el Grande, quien devolvió las tierras previamente perdidas a Rusia. Esta declaración la interpretan en Europa como que predice el camino futuro de la Federación Rusa. La declaración del presidente de la Federación Rusa sobre Pedro el Grande, el último zar de toda Rusia y el primer emperador, sobre lo que Vladimir Putin dijo que la situación internacional actual prácticamente no es diferente de la que era a principios del siglo XVIII, y que Rusia está devolviendo las tierras arrebatadas por socios occidentales que históricamente le pertenecían a Rusia. Las palabras de Vladimir Putin sobre la guerra del norte y Pedro el Grande dejan claro que la visita del presidente ruso a la exposición en honor del 350 aniversario del emperador es mucho más importante de lo que parece, teniendo en cuenta que Rusia tiene invadida Ucrania. Todo el mundo en la Unión Europea ha interpretado que Putin ha emprendido el camino del renacimiento de una poderosa superpotencia, y muchos analistas de todo tipo de opiniones coinciden en señalar que lo más importante actualmente es que esta vez Moscú intentará evitar los errores del pasado. Se puede interpretar esto como una restauración de la Unión Soviética, pero con la economía adaptada a los tiempos actuales, donde ya todo el mundo conoce el bluff que es el capitalismo. Digamos, un comunismo, con la economía y las relaciones geoestratégicas internacionales adaptadas a los nuevos tiempos. Esto podría llevar años, pero cuenta con la ayuda inestimable de Occidente, que se ha instalado en la rusofobia y el Cuarto Reich, sin siquiera mirar hacia atrás ni avergonzarse. Por eso habrá que seguir muy de cerca los pasos de Putin en esta guerra, y el resultado de la misma. Para Putin en el siglo pasado, la Unión Soviética se formó como una superpotencia con una economía cerrada. Y dice que fue un error. Por lo tanto, Vladimir Putin enfatiza, la Federación Rusa seguirá siendo parte de la economía mundial, e incluso Occidente no podrá aislar al país. A mí sí me gustaría puntualizar que la Unión Soviética no cerró su economía, se la aislaron las potencias capitalistas, con sus cierres de mercados, tal como siguen haciendo hoy con Cuba, la República Democrática Popular de Corea del Norte, Nicaragua y Venezuela, además de combatir a China y Rusia. Entonces había una guerra fría entre dos ideologías antagónicas, y la guerra, aunque fría, era cruenta. Y no se puede argumentar aislacionismo, si te bloquean las puertas económicas de tu casa desde fuera, y aún así, te acusen de aislacionismo, cuando en realidad es un secuestro a mano armada. El futuro es difícil de predecir, pero actualmente, es significativo que en Rusia las fuerzas vivas de los globalistas neoliberales están saliendo de Rusia por patas. ¿Volverán después?
Todo dependerá del rumbo de la historia que lo determinará tanto para Rusia como para Occidente, el resultado de esta guerra. Esto es todo amigos, reciban un saludo.